Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Buenas, profe. Hola, ¿cómo están? Profe. Hola, Hola, profe. hola, 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 profe. hola, ¿cómo están? Pongan su nombre ahí. ¿Cómo fue esa semana? ¿Agotadora? ¿Bien? Bueno, No, creo que la anterior estuvo un poco ah, más heavy. bueno, buenísimo. Cursan algunas materias presenciales, ¿no? ¿O no? Sí, profe. Qué bueno. Bueno, ahí se van sumando más. Hola, profe. Hola, Hola, profe. hola, ¿cómo están? Pongan su nombre. Bueno, no anda muy bien internet hoy. Yo di clase a las 3 de la tarde y andaba pésimo cuando tenían que compartir pantalla. Vamos a ver si pasa lo mismo, ¿no? ¿Pudieron leer el texto? Falta gente igual. ¿De Mariana? ¿Carol? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Qué les pareció? Sinceramente. ¿Solo Lorenzo lo leyó? Yo todavía no puedo leerlo. Bueno, no hay problema. ¿Quién más? ¿Nadie más? No me contesta nadie, qué cosa. No se animan a decir, oh, ¿qué pasó? Hay alguien que no puede entrar. No se animan a decir que no lo pudieron leer. Pueden decir, ¿eh? No sé, esta compañera que no puede entrar. A ver. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo estás? A ver si me ve ahí. Profe, el texto de Sí. la Constitución del Niño, ¿no? Sí, hola, ahí se te ve. Sí, sí, Ah, sí, sí. ¿lo leíste? ¿O viste el Lo título leí un nomás? poco, o sea, como que lo leí por arriba, digamos. Bien, me gusta la sinceridad, bien. Porque si no, yo no sé, tienen que decir. No pasa nada si no lo leen, o sea, sería genial que lo lean, pero si no lo leyeron, no puedo hacer nada. No les puedo tirar la oreja porque estamos lejos. Eh, ¿quién más leyó solo el título o leyó algunas páginas? Pasó de la página 3, 4. Nunca está tan callado este grupo, a ver. No, profe, no lo leí Elben. yo. Bueno, No, no. bueno, gracias por tu sinceridad, Elben. Profe, consulta. Diga, ¿Puede ser que los power de las clases anteriores no las subió a la plataforma? ya lo subí ayer. Bueno, gracias. Había uno solo y ahora subí uno más. Pero no subí el tercero, que sí vimos con ustedes porque con el otro grupo no lo vimos todavía.
Entonces todavía no lo subí. Igual no recuerdo si lo habíamos terminado de ver. El tercero que vimos, no recuerdo. ¿Se acuerdan que nos quedamos con el tema del nombre, de la afiliación? ¿Se acuerdan? Y tenían una tarea que tenían que averiguar. Ah, ¿eso lo hicieron? Sí, yo la averigüé. Ah, bien, eso les gusta, me parece. Texto no, pero tareas sí. Está muy bien. No, el tercer Power no lo subí porque como es una sola aula para ambas comisiones y la otra comisión va con otro ritmo, entonces como que no quería adelantar. Pero yo no me acuerdo en qué llegamos. ¿Se acuerdan? A ver, ustedes seguro ahí anotaron. ¿A qué parte llegamos del PowerPoint? ¿Qué última cosa hablamos? ¿Qué último tema? A ver quién me hace de apuntador o apuntadora. ¿Si se acuerdan? ¿Íbamos a hacer la introducción de cómo el niño llega a ser niño? ¿Vos decís que eso vimos la vez pasada? Como que íbamos a empezar a ver eso y teníamos que averiguar por qué Sí. tenemos nuestros nombres. Bien. Pero del PowerPoint, ¿se acuerdan qué fue lo último que vimos? Eso quiero saber. A ver si alguien Yo no me acuerdo. no se acuerda. Bueno, no importa. Yo lo voy a buscar ahora. Y mientras yo voy buscando, ¿quién se anima a empezar a contar el tema del nombre? Mientras van poniendo sus nombres, ¿quién se anima a contar? Nadie ahora. ¿Qué Yo, pasa? yo lo cuento. Bueno, estamos con un delay, me parece. Yo creo que no me contestan y es porque tarda en llegar la señal. Bien. ¿Quién? Yo, dijo yo, ¿quién? Creo que ¿Nehuen? Elu dijo. ¿Y quién más? Arrancar Elu, dale. ¿Eluen? No, yo tengo el nombre que tengo por el significado. A ver, contame. Tengo el significado mapuche. Ajá. ¿Y sabés qué quiere decir? Sí, regalo. ¿Regalo? Sí, Mirá qué bueno. ¿Y quién te eligió el nombre? mi vieja, mi mamá. Sí, ahí te apuntó. Y te dijo, ¿cómo, vieja? Mamá. Bien. ¿Te gusta tu nombre, Eluen? Cámara, mía. Sí, no me disgusta. Bien. Aunque Bueno. a veces es difícil que se lo aprendan. Sí. ¿Te confunden con otros nombres? Sí, ¿Qué otros nombres te dicen? Legüen. Nahuel. Sí, Nahuel. Pasa que esos son como más comunes. Bien. Bueno, mira, no sabía el significado. A mí me gusta tu nombre, Eluen, es lindo nombre. Así que sí, significa regalo. Bueno, qué bueno. ¿Querés agregar algo más de la historia de tu nombre? No, profe, eso nomás. ¿Vos ya sabías que quería decir regalo? ¿O ahora te Sí, enteraste? sí. Ah, No, siempre supe. Es bien. más, tengo a mis hermanos, todos mis hermanos tienen nombre mapuche. Ay, ¿cómo se llaman? De chusma nomás, te pregunto. El más grande se llama Nahuel, Ajá. después el que viene se llama Antú, yo me llamo Eluen, y mi hermano más chico se llama Adkin. ¿Cómo es el último? Adkin. Ay, qué hermosos todos, hermosos nombres. Ese último no lo conozco, nunca lo escuché. Significa hermoso, Adkin. Qué hermoso, justo. Muy lindos, muy buenos, muy lindos. Gracias por contar. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién más quiere contar? Yo, ya que estamos con los nombres mapuche, Dale. a mí me pusieron Nehuen porque en realidad mi familia estuvo siempre, nosotros no somos de acá, Ujú, pero siempre estuvieron muy enamorados del sur. ujú, Y entonces, bueno, primero fue por eso, porque les encantaba, veníamos acá de vacaciones y bueno, por eso iba a ser Nahuel, pero después creo que porque como Nahuel era bastante común, como que se decidieron al final por Nehuen, que Ajá. no eran, en ese momento no, ahora no sé, pero en ese momento hay muy pocos. Ujú, El Wen también de nuestra edad. ujú, Y Nehuen significa fuerza, ajá. creo, porque me habían dicho hace un Claro, montón. sí. La fuerza del Nehuen, ¿cómo que no? Obvio que sí, quiere decir fuerza, sí. Esa ya conocía. Bien. ¿Y quién te eligió el nombre? Y también tengo, ¿cómo? ¿Quién te Ah, los eligió? dos, fue como,
No, los dos, Ujú. ambos padres. Igual también me pasa como a Luen, yo tengo todos mis primos, todos con nombre mapuche también. Mm. ¿Y de dónde son, Nehuen? Re loco. No, ¿de qué provincia? Porque Eh, decías que no son de ¿yo? acá. Sí, tu De Buenos familia. Aires, Ajá. ¿Qué parte? somos todas acá. Somos del conurbano, de José Mm. C. Paz. Ah, mira, yo soy de La Plata. No queda cerca, pero Ah, más o menos. sí, sí, Mira. pero Bueno, ¿algo más que quieras me agregar de ubico. tu nombre? ¿Vos ya sabías que quería decir fuerza? Sí, sí, ya sabía. Bien, bueno. La fuerza del Nehuen. Bueno, espero que la fuerza del Nehuen nos acompañe este año, que seguimos de pandemia. Bueno, ¿quién más quiere seguir? Yo Gracias. comparto, profe. A ver, Pamela. Mi primer nombre, Pamela, me lo eligió mi hermano mayor, porque Ajá. veía un dibujito que era de una mona que se llamaba Ajá. Pamela, y Ajá. siempre decía Pamela, 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 cuando yo estaba en la panza, entonces me pusieron Pamela. Ajá. Y Estefanía me lo puso mi papá porque era fan de una tenista, Steffi Graf, Sí, así que, sí, bueno, famoso. por eso. Los Bien, dos nombres que tengo. Los perfecto. busqué en el diccionario, pero cualquier cosa sale, así que no. A ver, ¿qué es Nada. cualquier cosa? A ver. ¿Qué leíste? No se escucha porque lo silencié yo. ¿Qué quiere decir, sabes? No Pamela? escuché, profe, lo que me dijo. No, que digo que yo quiero saber ahora qué quiere decir, que vos decís es cualquier cosa. A ver, ¿qué es cualquier cosa? ¿Qué te salió? ¿Que no te gustó? El nombre Pamela, según el diccionario, Sí. significa sombrero de paja. Ajá, mira. Pamela. No sé, lo busqué en el diccionario y significa eso. Ajá. Y Estefanía no lo busqué, pero con el primero ya dije, nada, ¿para qué voy a buscar el segundo? Ya está. Bueno, busca otra fuente por las dudas, no te quedes con lo que primero leas, por ahí Ok. tenés otra chance. Bueno, qué bueno, gracias. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Nadie más se anima a contar? ¿Sobre el nombre? Yo, profe. A ver, Belén. Para el mío, me lo eligió mi abuela paterna. Ajá, Espera, profe, por favor. sí, Porque se nos hace eco con las computadoras. sí. Lo eligió mi abuela paterna, es un nombre bíblico. Ajá. No sé qué significa en conjunto, pero Belén significa casa de pan. Repedorro. A nadie, ¿cómo? No? Bueno, ¿no te gustó? Bueno, Belén, sí, Pero, obvio. o sea, el nombre me gusta, pero el significado, No. más o menos. Ujú. Bueno. Sí, bueno, vieron qué pasa, ¿no? Que cada nombre tiene como una historia hacia atrás y a veces no tiene que ver con, uno va y averigua lo que quiere decir y uno dice, nada que ver, ¿no? Suele pasar eso. Pero bueno, tiene que ver con el lugar donde nació Jesús, ¿no? Tiene una connotación religiosa, ¿no? Un significado bien bíblico. Sí, es re bíblico. La Sí, estrella sí. de Belén, tal cual. Bueno, ¿y te gusta? Dijiste que sí, que te gusta tu nombre. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Belén? Nada más, profe. Bueno, gracias. ¿Quién más? Mi nombre, profe, Dale, según lo que cuentan la familia, sí. yo tengo dos hermanos mayores Ujú, y al momento de que yo iba a nacer, ellos ya tenían 10 años cada uno, así que más o menos tenían conciencia y poder de decisión en la casa. ujú, Así que le dieron lugar a ellos y hicieron una lista de nombres posibles para ponerme. ujú, En realidad había quedado el nombre de Camila, ujú, porque en el momento había una novela ujú. que la protagonista, la nena, se llamaba Camila. Ajá, Pero sé que todos los bebés del momento se llamaban se llaman Camila. Camila, De hecho, claro. hay un montón de nuestra edad que tienen ese nombre, Ujú, y el más parecido era Micaela. ajá, bien. Así que bueno, para no poner Camila, quedó Micaela, y también está lleno de Micaela. Así que Ajá. ¿Y sabes qué significa? lo ganó por votación. ¿Eh? ¿Sabes qué significa?
Estuve buscando y tiene un significado también medio religioso, Ajá. no se entiende bien, dice algo como eh, relativo a Dios o heredero de Dios o Ajá, algo bien, así. algo religioso. La verdad que no tenía idea del significado. Bien. Lo googleé y fue lo que apareció. Bien. Creo que ellos tampoco tenían idea del significado en ese momento. Ajá, bien, bueno, ¿viste qué pasa? Sí, 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 que se elige el nombre porque hay algún personaje, alguien famoso, o gusta Tal como cual. suena, o que pegue con el apellido también a veces, ¿no? Se hace como ese ejercicio. Sí, eso también. Bien, buenísimo. ¿Te gusta tu nombre? Sí, me gusta mi nombre. No lo cambiaría. Bien, buenísimo, No sé. buenísimo. Bueno, gracias. ¿Quién más? Miren que acá me aparecen los nombres, yo puedo nombrarlos. A ver si saben o no saben. Que averiguaron. O les da vergüenza, me parece. ¿Habían hecho alguna vez este ejercicio? ¿En alguna materia, en algún lado le habían preguntado esto del nombre? ¿Sí? No, dice. Sí y no. A mí no, profe. Bueno, a ver, ya que hablaste, Gustavo. Creo no. Mi hermana más grande, Mariana, me Sí, puso, o sea, eligió el nombre Gustavo por Gustavo Bermúdez, creo que estaba de moda en ese tiempo. actor. Sí. Y Omar, que Ajá, Omar no me gusta, ajá, pero Gustavo puedo aceptarlo. ajá. Y Omar era por mi tío, creo. Y lo busqué y Omar no, pero Gustavo lo busqué y es por un griego, algo así. Ajá, No sabía, sinceramente me sorprendió el significado, pero ujú, algo de los griegos que llevaban las gaunas, algo así. No ajá. entendí mucho, pero bueno, Bien. Bueno, mira, no sabía. Mira vos. raro. Raro. Estos griegos son raros. Bien, ¿te gusta tu nombre entonces? Gustavo sí. Omar dijiste que Sí, mucho más. profe, sí, sí. Bien, Omar no, pero Gustavo sí. bien, perfecto. Mira, no sabía que te llamabas Omar como segundo nombre. Hay gente que no usa su segundo nombre. Bueno, no sé, alguien se fue. No sé qué pasó. Anda medio mal internet. ¿Alguien más que quiera decir algo de su nombre? Y si no, vamos al texto. ¿Nadie más? ¿Vamos al texto? ¿Sí? Hágame un así, así. Un gesto. ¿Sí? ¿Vamos al texto? Bien. Bueno, dos. Yo veo dos, nada más que me hacen así. Tres. Bien. Cuatro. Ah, bueno, ahí está. Sí, no, hay como un delay. Bien. Bueno, vamos a ver el texto. Ahí andamos medio mal. Hay gente que entra y parece que Zoom los expulsa. Bueno, vamos a ver el texto entonces. Yo les voy contando mientras tanto. Se llama La Constitución Subjetiva del Niño. La autora es Mariana Carol, ¿sí? Es de un libro que se llama De la familia a la escuela, infancia, socialización y subjetividad, de la autora Sandra Carli, que ya la vimos en el texto de Niñez, Pedagogía y Política, ¿sí? ¿Van tomando nota? Porque no sé si les voy a poder compartir la pantalla. Voy a hacer el intento, pero hoy anduvo muy mal. Entonces no sé si les voy contando. A ver, porque ahí ya se empieza como a colgar de una manera. Apagó la cámara. Díganme si pueden ver ahí la pantalla. ¿La pueden ver ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Perfecto. Bueno, esa es mi letra, así toda despatarrada, es mi letra. Mi pizarra. Bueno, este texto, este capítulo número 3 de Mariana Carol, llamado La Constitución Subjetiva del Niño, recupera, ¿no?, algunos conceptos de este discurso tan importante que vimos, que empezamos a ver, a nombrarlo las clases pasadas, que es el psicoanálisis, ¿no?
sobre el tema que tiene que ver con la constitución subjetiva del niño, la niña, les niñes, ¿sí? Y además el lugar que ocupa la escuela, ¿sí? La escuela como una institución fundamental, ¿sí? La escuela, por tener una realidad totalmente compleja, ¿sí? Requiere de una mirada múltiple, ¿sí? Para poder abordarla. Esta institución fundamental que es la escuela, lo que permite al niño, a la niña, es el pasaje entre el mundo privado y el mundo público, ¿sí? A ver si cambia o no cambia. Profe, ¿Sí? Ah, sí, cambió. yo cuando leí eso del mundo privado y público no entendía a qué se refería. Bueno, acá cada vez vamos a explicar un poco más, ¿sí? El mundo privado tiene que ver con el mundo familiar, el mundo endogámico, ¿sí? Y el mundo público tiene que ver con la salida hacia la sociedad, ¿sí? Al mundo exogámico, por ejemplo, la escuela, ¿sí? A otras instituciones, ¿se entiende? Ahí la escuela. Sí, ahora entendí, gracias. Bien, perfecto. Bueno, en ese pasaje entonces entre el mundo privado y el mundo público se va a poner en juego cuestiones que tienen que ver con la constitución psíquica, ¿sí? Y también cuestiones que tienen que ver con lo social, ¿sí? La escuela tiene que cumplir una función que es totalmente específica, que es justamente asegurar este tránsito, este pasaje entre el mundo endogámico, ¿sí? Es decir, hacia adentro, endogámico, hacia un mundo exogámico, justamente hacia afuera, ¿sí? Cuando el niño empieza a salir al mundo, como se dice, ¿sí? Al mundo, al exterior, a la sociedad, ¿sí? Y acá la escuela es una institución muy importante. La pregunta que nos plantea Mariana es, ¿qué nos hace sujetos? ¿Sí? Profe, ¿puede volver al anterior? Perdón, ¿Cómo no? un segundo. Diga. Sí, ahí va. Ahí. ¿Sí? Igual ustedes vayan también anotando lo que yo voy diciendo. Igual lo van a tener esto, man. ¿Está? ¿Puedo seguir? ¿Se entendió? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Bueno, la pregunta, ¿qué nos hace sujetos? ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué nos hace personas? No existe un sujeto dado desde los orígenes. Es decir, no nacemos sujetos, no nacemos humanos. ¿Se entiende esto? Cuando nace alguien, no nace un sujeto, aún no es un sujeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa bebé va a tener que pasar por una serie de situaciones, va a tener que resolver distintas situaciones que están dentro de un proceso complejo justamente para poder constituir su psiquismo, ¿sí? Y convertirse en lo que es un sujeto cognoscente, que tiene que ver con el conocimiento, un sujeto que conoce, que aprende, ¿sí? La pregunta... ¿Me están escuchando? Sí. Sí, profe. Bien, porque no sé por qué desaparecieron de repente. ¿Qué caracteriza lo estrictamente humano? ¿Qué nos hace humanos? ¿Sí? ¿Qué nos hace ser algo más que biología? Porque no somos puramente biología, ¿sí? Son todas preguntas que plantea el texto, y a medida que vamos avanzando, los va contestando estas preguntas. Bueno, hay una historia muy conocida, muy famosa, que es sobre los niños lobo, ¿sí? O niños ferales. Hay una historia clásica, un hecho real, ¿no? Que sucedió en Aveyron, en las afueras de Francia, en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, aparece un niño salvaje, llamado Víctor, ¿sí? Llamado Víctor, le pusieron Víctor, ¿no? Cuando sucede esta situación del niño salvaje que aparece en Francia, que rescatan en las afueras de Francia, en un lugar llamado Aveyron,
empieza a haber una serie de discusiones y debates entre distintos profesionales, intelectuales de la época, en cuanto al diagnóstico de ese niño, porque ese niño no hablaba, ¿sí? Profe, Sí, perdón. sí, Esta historia que está contando, ¿puede ser que aparezca en el ABC? en el ABC, en el libro, el ABC de la tarea docente, Sí, creo que sí, es un libro que nos dio la de pedagogía, creo. la de pedagogía, sí, la profe. Habla. Está muy bien, está muy bien. Sí, aparecen un montón de textos porque es tomado para analizar un montón de cuestiones, sí, que tienen que ver con la pedagogía, pero terriblemente tiene que ver. Sí, 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 aparece ahí, aparece en otros libros también. Es un caso real, sí, sucedió. Bueno, hubo una serie de discusiones cuando aparece, cuando rescatan a este niño totalmente salvaje, ¿sí? Así lo caracterizaban. Bueno, un niño que no hablaba y se comportaba como un animal, ¿no? Y hay una diferencia en cuanto al diagnóstico, ¿no? Por un lado, un médico psiquiatra llamado Philippe Pinel, ¿sí? Que el diagnóstico que él planteaba era que era idiota. En ese momento se hablaba en esos términos, ¿sí? Justamente porque decía, o por cómo justificaba ese diagnóstico este médico, porque justamente no hablaba, ¿sí? Y aparece otro personaje llamado Jean Itard, ¿sí? Que él era reeducador de sordos, trabajaba con personas sordas, que tiene como otra mirada hacia Víctor, ¿sí? Asume la educación de este joven, salvaje, entre comillas, y se plantea como objetivo enseñarle a hablar, ¿sí? Como yendo en contra de lo que decía, por ejemplo, este médico, que no había manera, o sea, ese niño no iba a aprender nunca a hablar porque se lo consideraba idiota, así se hablaban en esa época, ¿no? Obviamente ahora no hablamos en estos términos, sino es un término que digamos, es violento, ¿no? Un término peyorativo, un término que es más bien un insulto, ¿sí? Bueno, ahora fíjense que está en juego el tema de la palabra, ¿no? Una persona es considerada idiota, tonta, según estos autores, ¿no? No lo digo yo, porque le faltaba la palabra, ¿no? Bueno, y esta autora hace todo un análisis sobre el lenguaje y sobre la palabra. Y habla sobre la función que tiene el lenguaje como una función constitutiva, ¿sí? Algo dijimos ya en el Power anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque es a través del lenguaje donde uno nomina al mundo que lo rodea, ¿sí? A través del lenguaje nosotros le vamos poniendo nombre, fíjense el ejercicio que hicimos recién con sus nombres, ¿sí? A través del lenguaje nominamos, es decir, le ponemos nombre a los objetos del mundo, ¿sí? Y no solamente le ponemos un nombre, sino que también le damos un significado, ¿sí? Por eso este ejercicio que les hice hacer sobre el nombre tiene que ver con esto, ¿no? Con la fuerza, con la función constitutiva que tiene el lenguaje, en el sentido de nombrar y de significar cosas, ¿sí? Bueno, la historia de Víctor, fíjense que le ponen un nombre, ¿sí? Jean Itard se hace como cargo de su crianza, de su enseñanza, y le pone un nombre, lo bautiza diciéndole Víctor, ¿sí? Se va a llamar Víctor. Bueno, él nunca llegó a hablar, ¿sí? Creció en un mundo sin palabras, dice la autora. Itard, este pedagogo, reeducador de sordos, él creía en la reeducación de este joven salvaje, ¿sí? Y empezó a aplicar un tratamiento llamado médico pedagógico, ¿sí? Una terapia moral, ¿sí? Si van al texto van a encontrar más detalles de la historia si les interesa, pero es una historia clásica que se toma para abordar distintas cuestiones que tienen que ver con lo humano, ¿sí? Con lo estrictamente humano. ¿Qué nos hace humano y no nos separa del mundo animal? ¿Sí? O nos genera muchas preguntas, además, esta situación de Víctor, ¿sí? Esta historia de Víctor. Bueno, el nudo de la cuestión, dice esta autora, estaba en la función simbólica. ¿Se acuerdan de Piaget, que hablaba de función simbólica?
¿Se acuerdan? Que se expresaba a través del juego, de la imitación, del lenguaje, justamente. Bien. Esto de la función simbólica, dice la autora, era lo que era inaccesible para Víctor, más que la palabra, porque él generaba una serie de sonidos que no llegaban a ser palabras, ¿sí? Bueno, justamente es la escuela la que permite, ¿no?, este despliegue de la función simbólica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la institución que oferta símbolos. Esos símbolos están socialmente consensuados, ¿sí? Y esos símbolos permiten relacionarlos con acciones, es decir, ponerle nombre a cada cosa que sucede, ¿no? A las acciones, a los pensamientos, a los afectos, justamente para que los niños puedan ir representando ese mundo que se les presenta, justamente, fuera de la familia, ¿no? Bien. Y Tar, como les contaba, había tomado esta cuestión de la educación como su misión, ¿no?, en la vida, lo había tomado como algo muy personal, ¿sí? Y cada hecho que sucedía iba como cuestionando su saber, ¿sí? Porque él estaba como, ¿cómo decirlo?, obsesionado con esta cuestión de enseñarle a hablar a Víctor, cosa que nunca logró, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque tenía que ver con esto de la función simbólica, con la cuestión de una institución que no estaba, la familia no estuvo, la escuela no estuvo, ¿sí? Entonces no había quien le ofertara símbolos a Víctor, por eso probablemente no haya aprendido a hablar, ¿sí? No había nadie que esperara que él hablara, ¿sí? Esto desde la mirada del psicoanálisis, es esta explicación, ¿sí? Hay otras explicaciones totalmente diferentes de por qué este joven no aprendió a hablar, ¿sí? Pero esto es lo que dice el psicoanálisis. Bueno, la tarea docente, el docente, ¿sí?, porque es uno de los temas que habla Mariana Carol en este texto, tiene dos maneras de plantarse frente a la tarea docente. Una tiene que ver con creer que es una misión, ¿no?, como le pasaba a Itar, ¿sí? Creerse que es un apostolado, como se dice, ¿no? Esto, creer que el enseñar es una misión, y si se posiciona desde ese lugar, bueno, se pierde el objetivo de la relación entre docente-estudiante, ¿sí? Y otra de las opciones que tiene el docente es poder posicionarse como representante de un acervo cultural, ¿sí? Que tiene que ver con transmitir contenidos, transmitir valores que tienen que ver con lo público, ¿sí? Que es lo consensuado socialmente, culturalmente, ¿sí? Eso es lo que se aprende en la escuela. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí, ¿Cómo profe. sería, profe, lo del acervo cultural? El acervo cultural tiene que ver con un cúmulo de conocimientos que se transmite de generación en generación, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos el año pasado el texto de Del Val, que nos contaba que, digamos, al ir a la escuela, nosotros lo que hacemos es aprender conocimientos que son socialmente válidos, ¿sí?, que tienen que ver con lo público, como conocimientos como un bien público, ¿sí?, aceptados por toda una sociedad, por toda una cultura, y que se transmite de generación en generación justamente para perpetuar la especie, ¿sí?, para que eso no se pierda, es como un tesoro, ¿sí?, que tiene que ver con las tradiciones, las creencias, ¿sí?, que se transmiten de generación en generación, y ahí la escuela tiene una función principal. Eso es el acervo cultural, el cúmulo de conocimientos, ¿sí?, el conjunto de conocimientos que son válidos para una sociedad determinada, ¿sí? ¿Se entiende? Ah, ok, ok. Sí. Bien. Bien. A ver si podemos ver antes que se corten, nos quedan unos minutos. Bueno, el lenguaje, otro concepto que vamos a ver que aparece mucho en este texto. Fíjense lo que dice esta frase. Es la naturaleza muda la que no posibilita las condiciones de constitución subjetiva. La falta de una oferta de sentidos, de historia y de representaciones, que es una de las explicaciones de por qué Víctor nunca llegó a hablar, ¿sí? Ha vivido en la soledad y no tan solo en el silencio, dice la autora, ¿sí? Muy poético como lo dice, pero justamente
no había nadie que le ofertara sentidos. Y eso sucede primero en la familia y después sucede en la escuela. ¿Sí? Una oferta de sentidos, ¿sí? De símbolos, de historia, de representaciones. Fíjense, otra vez volvemos a esto que ustedes contaban, de la importancia, lo emocional como cruza en la cuestión del nombre de cada uno y cada una de nosotros, ¿sí? Que tiene que ver con una historia, que tiene que ver con una elección, que tienen que ver con una espera, con una expectativa, ¿sí? Con un significado, ¿sí? De por qué se elige el nombre a cada persona que viene a este mundo, ¿sí? Bueno, Víctor eso no lo tuvo. El docente es el que debe hacer ese ofrecimiento de sentido, ¿sí? Tiene esa habilidad, esa capacidad de poder otorgarle significación a las palabras, ¿sí? Y además permitir que los niños y las niñas puedan también construir sus propias significaciones, ¿sí? Fíjense la diferencia, y esto tiene que ver con distintas posiciones de los docentes, las docentes frente a la tarea de enseñar. Uno puede ofertar sentidos, ¿sí? Pero por otro lado también puede imponer sentidos, ¿sí? No sé, pueden pensar en qué dice la pedagogía acerca de imponer, ¿sí? De las teorías del aprendizaje que hablan de imponer, que tiene que ver con una bajada de línea, donde muchas veces hay algo de violencia simbólica en el imponer sentido, ¿sí? ¿No? Si yo digo, bueno, ¿qué piensan, no sé, del reclamo de salud, ¿no? Que está cortando rutas, por ejemplo, para reclamar un sueldo digno, ¿no? Eso sería una manera de ofertar sentidos, es permitirle que ustedes puedan significar esa situación que sucede, ¿no? En la realidad y poder opinar sobre ello. Eso sería ponerme en el lugar de poder ofrecer sentido, ¿sí? O poder permitir que ustedes construyan sus propias significaciones más allá de la que diga yo como docente, ¿sí? Ahora, si yo no doy la posibilidad de que hablemos de eso, que debatamos, bueno, directamente lo que hago es imponer un sentido, y un sentido absoluto, que no se discute, ¿sí? Son dos maneras de plantarse frente al aula, frente a un grupo escolar. Bueno, el lugar específico del docente tiene que ver con esto del ser transmisora de significaciones, ¿sí? Y la pregunta, ¿por qué abordamos la historia de Víctor? Justamente para poder ver las complejidades en la constitución subjetiva, ¿sí? Cuando hablamos de complejidades, no estamos hablando de complicaciones, sino en el sentido de las variables que empiezan a jugarse en cuanto a la construcción de un sujeto, ¿sí? En los avatares, como decíamos la otra vez, ¿sí? En el recorrido, en el derrotero, ¿sí? De la cantidad de situaciones que debe resolver para poder llegar a ser un sujeto. Uno más, a ver, antes que se corte. Los niños, las niñas nacen en un universo, en un mundo, ¿sí? Que tiene que ver con lo público que decíamos, el mundo exogámico, poblado de palabras y de sentidos, ¿sí? Y Víctor justamente, no, podemos decir, según el psicoanálisis, que no llegó a ser un sujeto, ¿sí? Hubo ahí una imposibilidad de constituirse como sujeto. ¿Por qué? Porque no había un otro, más allá que Itard podemos decir que cumplió o asumió un papel ahí del otro, ¿no? De ese otro tan fundamental, tan constitutivo, ese vínculo con ese otro, como venimos diciéndolo en distintos textos, en distintas clases, ¿sí? Todas nacemos y nos constituimos dentro de un universo, ¿sí? Habitado por otros, sin cuya asistencia no sobreviviríamos, ¿sí? Desde darnos de comer hasta darnos palabra, darnos lenguaje, ¿sí? Darnos significados. Por eso es tan importante el lugar del otro. Nadie más indefenso que un recién nacido, ni más desamparado e imposibilitado de autoabastecerse en sus necesidades básicas. Sin embargo, la supervivencia del cuerpo biológico no es condición suficiente para las posibilidades de constitución subjetiva. Algo de otro orden debe introducirse en ese psiquismo incipiente para que pueda devenir un sujeto. ¡Fua! ¡Qué frase! Antes que se corte. No somos solo biología. No alcanza con tener un cuerpo biológico. ¿Volvemos a entrar antes que se corte? Como para terminarla, ¿sí? Dale, profe. Dale.